Ok, nada más tal vez les pido a los participantes tal vez evitar un poquito las burlas, ¿verdad? Vamos No, con la nueva. solo es que se Sí, pone No, rojito, pero no más. gloria a Dios. este, Hágale, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? vamos con otra ronda más de preguntas, si Sí, ustedes sí. quieren. Sigue entonces una pregunta más para el padre Mojica. Padre, le voy a dar su minuto a partir de ahora. Adelante. Bueno, esta pregunta, refutando la falsa sola escritura. La tercera generación de Mateo 1:1, cuando hace la genealogía de Jesús, la tercera generación posexílica, esos nombres no aparecen en ninguna parte del Antiguo Testamento. La pregunta mía es la siguiente, pastor, ¿de dónde lo sacó el evangelista Mateo? Si no están en ninguna parte del Antiguo Testamento. Esa es mi pregunta. Demuéstreme un texto bíblico donde estén los nombres de esos de la tercera generación sí, posterior al exílico. ¿De dónde los sacó? Si no están en ninguna parte del Antiguo Testamento. O demuéstreme un texto donde realmente estén ellos. Esa es mi pregunta. Ok, perfecto. Entonces vamos a poner el tiempo del pastor Gutiérrez. Conteste a partir de ahora ya. Ok, perfecto, perfecto. Una delicia, un dulcecito me ha lanzado y me lo voy a comer. Dice que en Mateo, en la genealogía de Mateo existe, se fue la cámara, una genealogía que no está en el Antiguo Testamento y por eso él piensa que entonces no es solo escritura. Bueno, la pregunta es, ¿acaso la genealogía de Mateo no es parte de la escritura? Bueno, eso es como que él me preguntara a mí, ¿verdad? Que Génesis no es parte de la escritura porque antes de escribirse Génesis, ¿de dónde Moisés la sacó? Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice claramente de dónde la sacaron. Dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. No sé, parece que él cree que Moisés estaba en el tiempo del Génesis, cuando Dios creaba todas las cosas. Dice, dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. También tenemos la palabra profética más segura, la cual está de ser bien, estar atento como una antorcha que alumbra un lugar oscuro para dar 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Mateo no tenía que sacar eso de otra escritura, porque él estaba escribiendo la escritura traída por el Espíritu de Dios, así como Moisés no tenía que haber leído que Dios creó al mundo en 7 días, o acaso Dios no se lo estaba revelando. ¿Y acaso no es escritura? ¿Por qué no se lo estaba, no, porque se lo estaba revelando y no porque Moisés lo leyó en otro libro? Pero ¿de dónde se saca eso? A la vez, sacerdote Carlos Mojica, que algo está en la escritura, es escritura y por lo tanto es sola escritura. No tiene que haber otro texto de donde el autor sagrado haya sacado eso, porque para eso el apóstol Pedro, que usted dice que papa, no era papa, fue papá, dijo bien claro que los que escribieron en la escritura no lo copiaron de otra parte, sino que fueron inspirados por Dios. Así que de esa forma Mateo sacó todo lo que él escribió. Ahí respondo la pregunta. Ok, perfecto. Vamos con el tiempo de refutación del padre Mojica. Padre, le vamos a dar sus 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, el pastor Eduardo se va por allá por las ramas, por allá da un paseo por Australia, después va al África, después va a América, después va a Oceanía. Eso va que la creación, o sea, va a dar unos triples saltos mortales. Pero él se nota que no ha leído la Biblia. Mateo 1:12 dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María.
Esos nombres no los encontramos en ninguna parte del Antiguo Testamento posteriores al exilio. ¿De dónde los sacó el escritor sagrado, en este caso el evangelista Mateo? Lo sacó de algún dato extrabíblico. O sea que nada más ahí con eso se cae la sola escritura. Él tuvo que haber usado un dato extrabíblico para sacar los nombres de estos personajes posteriores al exilio. Yo les hago una pregunta concreta a usted, pastor, y usted se va por allá por las ramas. Sencillamente este texto hace caer la sola escritura, porque esos nombres los sacó el escritor sagrado de algún dato extrabíblico que usted desconoce, que usted no lo sabe, usted no me supo responder. Usted dio un paseo por el mundo entero en tren, por allá, se fue por allá a un lado, se fue por allá al otro. Yo le pregunté por qué no están en el Antiguo Testamento. No están en el Antiguo Testamento porque la sola escritura es falsa. La sola escritura es falsa. No, tiene que ser sola escritura y sola escritura. La sola escritura no funciona. Estos nombres, este autor los ha sacado de un dato extrabíblico, es decir, fuera de la Biblia, y está escrito en la Biblia. O sea que la sola escritura no es válida para el evangelista Mateo. Tiempo. En este texto. Tiempo. Perfecto. Bueno. Entonces vamos con la pregunta del pastor Gutiérrez de este turno. Tiene un minuto para plantearla a partir de ya. Adelante. Ok, bueno, entendiendo que el sacerdote Carlos Mojica no entiende qué cosa es la sola escritura, porque la sola escritura es una doctrina de la iglesia, no es cómo se escribió la Biblia no se escribió con sola escritura, la iglesia obedece la sola escritura de la propia escritura. Le voy a hacer esta pregunta. Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La pregunta es, ¿de dónde lo leyó el apóstol Pablo? ¿Dónde leyó el apóstol Pablo? Porque para Mojica, es decir, Mateo lo tuvo que haber leído en algún lugar. ¿Ok? Algún lugar salió. ¿Ok? Ahora, Gálatas 1:12 dice que fue por revelación de Jesucristo, no porque una tradición de hombres o cuestión como esa. Entonces él me tiene que probar de qué tradición de hombres Pablo sacó su evangelio, pues dice en Gálatas 1:12, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es mi pregunta. Okay, ¿De qué tradición perfecto. humana? ¿De qué tradición humana lo sacó? Ok, perfecto. Padre, ¿está listo? Bueno, ¿está listo? Dale con tu tiempo a partir de ya. Adelante. muy fácil. Estamos en la carta a los Gálatas que fue escrita hacia el año 56 más o menos. Antes del 56 fue escrita la primera carta a los Corintios, ¿cierto? Voy a usar un texto, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice así, con rojo, pastor, para que no se despeine. ¿Listo? Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor la noche en que fue entregado tomó pan, dio gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Entonces, esta tradición de la última cena fue en el 33, la primera carta a los Corintios fue escrita en el 52, del 33 al 52. En el 33 nuestro Señor ascendió a los cielos, quedaron los apóstoles, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 41, hasta el año 51. En ese lapso de tiempo, él recibió una tradición que proviene del Señor y esa tradición la recibió de los hombres, en este caso los apóstoles. Muy sencillo. A partir de la cronología, mostrarle a usted que el apóstol San Pablo ha recibido eso mismo de los hombres. También fijémonos en la misma carta a los Gálatas, vamos a buscarlo aquí, la carta a los Gálatas, en el mismo capítulo 1 y el capítulo 2 nos damos cuenta que el mismo apóstol San Pablo busca a los apóstoles, ¿cierto? Por ejemplo, dice, y reconociendo la gracia que me había sido concedida a Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos circuncisos, ¿cierto? Que Pablo recibe esa de parte de unos hombres concretos
que son los mismos apóstoles con los cuales él mismo comparte, ¿verdad? De tal manera que nada más con eso pienso que la respuesta es suficiente. Muy bien, José Garro, adelante para que dialogue el pastor. Ok, perfecto. Entonces tomó 2 minutos 23 segundos. Vamos a darle el tiempo de refutación del pastor Gutiérrez. Adelante, ya. Ok, noten que él no responde ninguna de mis preguntas, ¿eh? El apóstol Pablo dijo bien claro, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y él dice que sí lo aprendió de hombre alguno, que lo aprendió de los apóstoles. Pero el apóstol, le está llamando mentiroso al apóstol Pablo. Pues yo ni lo aprendí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, él sacó un texto, ¿verdad? Donde dice, yo lo recibí del Señor, no de los apóstoles. No de los apóstoles. Entonces, noten que él está diciendo que Pablo es mentiroso. Porque él dice que Pablo sí lo recibió de los hombres. Dice el verso 11, a saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Inclusive dice abajo, dice, pero cuando me llamó por su gracia revelada a su hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Está llamando a Pablo mentiroso. Pablo está diciendo que él no vio los apóstoles cuando él comenzó a predicar el evangelio. Lo está diciendo Pablo en el verso 16, lo está diciendo Pablo en el verso 17. Mas en el verso 12 dice Pablo claramente que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno. Y el sacerdote Mojica dice que sí, que lo recibió de hombre alguno. Pero ¿cómo es esto? Tú te llamas mentiroso al apóstol Pablo. ¿Y eso qué cosa es? Ahora dice 1 Corintios 2:10, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Más parece que el sacerdote no cree en la revelación del Espíritu Santo, cuando el propio apóstol Pedro Tiempo. Dejó claro que sí, que somos inspirados, que ellos fueron inspirados. Ok. Perfecto. Bueno, hemos concluido una ronda más. Vamos con una más de preguntitas. Sí, ¿listos? Sí, claro. Ok, padre, vamos a hacer una última ronda ya, vamos a terminar. Padre, le tocaría su pregunta. Adelante, su minuto. Dale. Bueno, demuéstreme con un texto bíblico, ¿usted cómo sabe que el Evangelio de San Marcos lo escribió San Marcos? Pregunta, pastor. Demuéstreme con un texto bíblico, ¿usted cómo sabe que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, sabiendo que ni es discípulo del Señor? Esa es la pregunta. Ok, perfecto. Okay. Entonces vamos a darle sus 3 minutos para responder. A partir de ahora, adelante. Ok, bueno, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que el sacerdote Carlos Mojica, por, bueno, ser católico, no es evangélico, entiendo eso, no entiende la sola escritura. La sola escritura no se basa en el autor humano de la escritura. Por ejemplo, nosotros no sabemos, ni estamos seguros, quién escribió la carta de los hebreos, la epístola de los hebreos. No sabemos quién la escribió. En realidad no es interesante porque el propio apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No importa que Marcos fue el que la escribió, no importa para nada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, si no tendríamos que desechar la carta de los hebreos y nosotros no la desechamos. Es posible que la haya escrito el apóstol Pablo, es posible que la haya escrito el apóstol Apolos, es posible que la haya escrito Bernabé, que es el otro autor que se piensa que tiene la carta, pero la pregunta es, ¿y por qué eso es verdaderamente importante? Lo importante, por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Job? No se sabe quién escribió los últimos capítulos del Pentateuco porque ya Moisés estaba muerto, posiblemente Josué, no se sabe. Pero eso no es lo importante.
Lo importante es que es una palabra inspirada que lo vino por voluntad humana. No es como mismo los hombres que escriben, ¿quién escribió la novela? Esto es Julio Verne. Mira, es un libro del pastor Eduardo, tiene que estar bueno, cómprelo en Amazon. No, no funciona así la Biblia. La Biblia es la palabra no de los hombres, no de Marcos, no de Pedro, no de Juan y no de Mateo, sino es la palabra de Dios. Bendito Él sea por los siglos de los siglos. Amén. Él es el autor de la Biblia y los hombres simplemente instrumentos suyos. Más nada que eso. Esa es mi respuesta, clara y contundente. Ok, perfecto. Le tomó 1 minuto 50 segundos. Vamos con los 2 minutos de refutación del padre Mojica. Padre, adelante con su tiempo a partir de ahora. Dale. Estuvo muy bien ese trotamundos, ese paseo por todo el planeta que usted hizo. Mire, es que en ninguna parte del Evangelio de Marcos, en ninguna parte de la Biblia dice que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos. Y yo le dije, deme un texto bíblico donde lo demuestre. No me dio el texto bíblico. Mire, céntrese en la pregunta. ¿Cómo sabe usted que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos? Si usted cree en la sola escritura tiene que demostrarlo. Y en ninguna parte de la sola escritura se demuestra. Eso lo sabemos gracias a Papías de Hierápolis, obispo de la Iglesia Católica. Y el anciano dijo esto también. Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, sin embargo, no registrándolo en el orden de que había sido hecho por Cristo, porque él ni oyó al Señor ni le siguió. Pero después, como he dicho, ayudó a Pedro, el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades, pero no tenían intención de dar un relato conexo de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción algunas, escribió algunas cosas tal como lo recordaba, porque en lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que había oído y en no consignar ninguna afirmación falsa en ello. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿usted cómo sabe que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos? Lo sabemos gracias a la tradición. Y usted cuando va allá en la Reina Valera, dice, yo tenía por aquí una Reina Valera que le decomisé por religión católica en una casa, en la Reina Valera dice Evangelio de Marcos. ¿Usted por qué en la Reina Valera dice Evangelio de Marcos? Lo saben ustedes gracias a la tradición. O sea que la sola escritura es insuficiente, se necesita la tradición. Y usted no me supo responder, pastor. Usted dio vueltas, se fue. Dio un paseo por Oceanía, después se fue por allá al sur del África, después pasó a la creación. O sea, no, hay que tener orden y coherencia interna, porque eso es un diálogo de peso, de academia, de formación, de espiritualidad. Entonces, usted no supo responderlo. Hermanos protestantes, ustedes saben que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos gracias a la tradición. Y entonces necesitamos la tradición para entender la escritura. Adelante. Ok, perfecto. Vamos con la última, entonces, sería la última pregunta del pastor Gutiérrez. Tiene su minuto para plantearla a partir de ya. Adelante. Ok. A ver, para que el pueblo evangélico y el pueblo católico entienda que tú no has estudiado, sacerdote, qué cosa es la sola escritura, te hago una pregunta. ¿En qué verso de la sola escritura dice que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos? Fíjate, ¿en qué verso de la sola escritura dice que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos? Y si no hay ningún verso de la sola escritura que lo diga, ¿por qué tú dices que la autoría de Marcos es parte de la sola escritura? Esa es mi pregunta. Ok, padre, ¿comprende la pregunta? Mal hecha, pero la vamos a arreglar ese rompecabezas. Te la hago otra vez si te gusta, ¿eh? Si no te preocupes, tú me dices. ¿Se la hace otra vez? No, ok. Vamos con sus 3 minutos, entonces, a partir de ahora, dele. Bueno, muy bien. Si miramos nosotros el texto bíblico, encontramos nada más 8 veces el nombre de Marcos en la Biblia. 8 veces nada más encontramos el nombre de Marcos. Mire, ojo, mire, lo encontramos nosotros en Hechos 12, Hechos 2, Hechos 15, Hechos 15, 39. Solo lo encontramos, bueno, en Primera de Pedro 5.3, Filemón 1.24 y Segunda de Timoteo en Colosenses. No lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en ninguna parte. Y ninguno de ellos habla de que Marcos lo escribió el Evangelio. ¿Cómo sabemos todos de que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos? Porque en la Reina Valera, yo no sé qué me la hicieron. Ah, mira, aquí está. En la Reina, aquí tengo un fragmento de la Reina Valera. Mire, en la Reina Valera dice Mateo, Lucas,
dice acá, Mateo, Marcos, mire, la Reina Valera. Aquí arriba dice Marcos. Y esta es la Reina Valera. Esta es la Reina Valera. Entonces, ¿por qué ustedes ponen en la Reina Valera Evangelio de Marcos cuando en ninguna parte de la Biblia dice que Marcos lo escribió Marcos? Ustedes y yo lo sabemos gracias a la tradición. Y Papias de Hierápolis habla del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas también. Entonces, gracias a la tradición sabemos que Marcos lo escribió Marcos, intérprete del apóstol Pedro, secretario del apóstol San Pedro. Entonces, la sola escritura se cae nada más con eso. Se fue ese tsunami en lo más profundo. La pregunta suya está mal formulada. Mal formulada, ¿por qué? Porque con todo respeto, pastor, yo no me voy a reír, no voy a hacer el show, porque sencillamente, con todo respeto, usted no sabe la respuesta. No la sabe. Esa es mi humilde respuesta. A la pregunta mal formulada. Eso. Adelante, José. Le tomó 1:50, ¿la deja ahí entonces? La deja hasta ahí. Bueno, voy a finalizar. Entonces, a ver, el fragmento dice, y el anciano dijo esto también, Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, sin embargo, no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo, porque él ni oyó al Señor ni le siguió. Ojo, ni él oyó al Señor ni le siguió. Pero después, como he dicho, ayudó a Pedro, el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero no tenía intención de dar un relato conexo de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas tal como las recordaba, porque en lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que había oído, santas estas palabras, y en no consignar ninguna afirmación falsa en ello, ¿verdad? Marcos, está hablando de Marcos, que es secretario del apóstol San Pedro, ¿cierto? Y que en las actas de los mártires dice que Marcos es el primer obispo de Alejandría. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto, padre. Bueno, ahí le faltaron unos segundos. Vamos con los 2 minutos de refutación de Gutiérrez. Adelante con su tiempo a partir de ahora. Adelante. Bueno, ya vamos a ver que nuevamente el sacerdote no me pudo responder. A ver, yo lo voy a poner aquí en la cámara para que él vea y él me diga si el nombre de San Marcos es parte de algún texto de la escritura y por lo tanto debe de estar en la sola escritura. No, eso sería como que él me preguntase que estos mapas que están aquí, ¿quién los puso en la sola escritura? El nombre de Marcos, arriba como título, los versos, el nombre de los capítulos, número de capítulos, número de versículos, no son parte de la escritura, no son parte de la Biblia. Eso ha sido una completa ignorancia, las preguntas sobre Marcos y sobre el nombre de Marcos, porque él mismo probó que el nombre de Marcos no está en el Evangelio de Marcos. Ahora, si él me llega a buscar, a preguntar, por ejemplo, por la primera carta de Pedro, donde el nombre de Pedro sí aparece y es parte de la sola escritura, primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, ahí está. Entonces el nombre del autor sí es parte de la sola escritura, pero simplemente él gastó el tiempo en preguntas que no son parte de la sola escritura ni afectan a la sola escritura porque no entran dentro de la escritura. No sé, es como si aquí mi Biblia adelante dice la Santa Biblia y él me diga, ¿de dónde parte de la escritura sacaron para ponerle Santa Biblia a la Biblia adelante? La letra Santa Biblia, cualquier verso, cualquier promesita que se ponga detrás, los números de los capítulos, los números de los versículos, el número del autor, el nombre del autor sagrado, si no es parte de un texto bíblico, no es parte de la sola escritura. Así que todas y cada una de las preguntas que me hiciste sobre Marcos se cayeron por sí solas porque están fuera del tema y fue una falacia de hombre de paja. Tú levantaste algo que no es parte de la escritura para que entonces yo tuviera que probar que es sola escritura. Tiempo. ¡Wow! Tiempo, ya se le entiende. Bueno, ahí estaríamos concluyendo ya, ¿verdad? Hagamos una última pregunta. ¿Cómo? No. ¿Quién fue el que inició? Tú empezaste. Yo empecé haciendo la pregunta. Claro, tú empezaste. Bueno, porque esto de Marcos es muy interesante.
Bueno, otra pregunta, a ver, sin hacer el ¿Cómo? show. ¿Pero cómo? tienen que estar de, Ay, tienen que padre estar de mío. acuerdo los dos. Sí, tal vez No, evitar ahí la mira, risa. ya. No, es que tengo que irme a dormir, tengo que irme a dormir. Ah, En me dio verdad, miedo la otra no, tengo pregunta que sobre la madrugar, tengo que Miguelito de los madrugar. Santos. No, pero sí, Me dio pero si ya se miedo. acabó ya, se acabó ya. Hay que, para la otra, mañana hacemos uno, mañana hacemos Me de tu dio cara, miedo mañana la hacemos pregunta que otro. le tenía, guarda. Bueno, Ay, Padre, Bueno, ustedes me indican, misericordia. tienen que estar de acuerdo los dos, ¿verdad? Mañana, ya hoy vamos a terminar ya por no, ahora ya. mañana No te estamos preocupes, mañana ocupados tienes la a esta hora. revancha, no te preocupes, sacerdote, mañana. Bueno, si es así, entonces, pues agradecer a los dos, a los saludos a los que están en el chat del canal del Pastor Gutiérrez y al canal del Padre Mujica Apologética Maús, que le den like, que le den compartir y pues que se despida cada uno, ¿verdad? Pastor, usted primero y después el Padre Mujica. Claro que sí. Bueno, muchas gracias primeramente a Dios Todopoderoso por ayudarme siempre a defender la palabra que creo correcta, la doctrina que creo correcta. Le doy gracias también al sacerdote Carlos Mojica, que aunque aquí nos reímos un poco y esas cosas, pues los respeto profundamente. Gracias también a José Garro, que es muy buen moderador, al menos en todos los debates que había moderado, ha sido justo en su proceder. Y gracias a todos los que nos apoyan, a todos los cristianos evangélicos, también a todos los católicos que están aquí en nuestro canal y también en el canal del sacerdote Carlos Mojica. Eso es todo. Ok, Padre, adelante con su despedida. No, pues acá cada cual puede hacer el show como quiera, sí, pero lo importante son los argumentos a la hora de responder, a la hora de hacer la pregunta, lo valioso de todo, ¿verdad? Muchas gracias, a eso vamos al pastor y a su gente en su canal y también los que están en la Vuelva a hablar porque se le escuchó mal, sacerdote, se le escucha mal, no se escucha nada. Sí, si gusta otra vez. Muy especiales, la búsqueda de la verdad. Sí, ahí ya regresó. Bueno, muy bien, Ok, un saludo muy ahora sí. especial para todos. No habíamos vuelto porque pues, no habíamos vuelto a realizar estos diálogos, estos en vivos, porque pues en todo diciembre y parte de enero hemos tenido pues mucho trabajo pastoral. Ahí estamos, ¿verdad? Firmes en este camino, ¿verdad? En comunión y en obediencia pues con la iglesia. Esperamos que esto sea para la edificación de todos y así podamos ir creciendo y avanzando. Un saludo muy especial para todos. Que Dios los bendiga abundantemente. Bueno, de mi parte, muchas gracias a los dos por haberme tomado en cuenta. También saludos a Betty que empezó aquí. Y ya pues sería hasta la próxima, ¿verdad? Y bendiciones cordiales a todos. Adelante. Ok, bueno, vamos a cerrar ya. Yo me voy a quedar con unos 5 minutos más para entonces terminar de refutar. No, solo bromeo. Vamos a Para hacer terminar de bendiciones. arreglar los huecos que dejamos. La revancha la quiero mañana. Esa risa es un mecanismo.